Pues muchas gracias. Agradezco a Dios de todo corazón, de verdad, haber terminado ya una vez más el curso Crecer en la Fe, un llamado profético. Este curso tiene dos intenciones. Una, hacer crecer en la fe y que cada uno de los alumnos vaya descubriendo el por qué el Señor llama a sus siervos y qué quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Ayer tuvimos un ejercicio espiritual muy fuerte. Espero que hayan tomado notas, se hayan reflexionado en el transcurso de la tarde, de la noche, de hoy, sobre este asunto de revelación y tengan más definido qué es aquello para lo cual Dios los llamó. En mi experiencia personal no tengo la menor duda para lo cual el Señor me llamó. Me costó algo de trabajo, algo de tiempo ir analizando, ¿verdad? Y me habló en la Biblia a través de dos versículos que el apóstol Pablo maneja y son iguales. Y el Señor me habló recientemente que me llamó para ser predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Esto está en la carta de Timoteo. Pablo decía, esto es lo que yo soy. Y bueno, nos pasó el tiempo y nos dimos cuenta. Y es bien interesante saber cuáles son los propósitos de Dios para su iglesia. Y tenemos un Dios que revela, un Dios que muda los tiempos. Dice la Escritura que Él quita reyes y pone reyes y muda los tiempos, muda los tiempos. Y yo creo que estando ya por entrar en el segundo cuarto del siglo XXI, porque qué rápido se fue, ya estamos en 2025, en unos meses ya estaremos en el 2026. Dios nos está mostrando algo, están aconteciendo una serie de sucesos en los últimos años. Por eso en este curso dimos un repaso muy brevecito de escatología, ¿no? Las profecías que se cumplieron, las profecías que se están cumpliendo y las profecías que se cumplirán. Nos ayudó el profeta Heikki Takara de Finlandia en parte de estas clases y bueno, llegamos a esta que se llama una nueva época de reforma. Tengan la convicción que por la gracia de Dios tengo amistad y tengo cobertura y tengo relaciones con hermanos de nivel apostólico. Es decir, hermanos que pues han trabajado por muchos años en la obra de Dios y no soy alguien que esté dando algo mío. No, esto es algo de la iglesia contemporánea. No todos lo entienden, no todos lo aceptan, pero voy a explicar por qué es una nueva reforma. Y decía el apóstol Bill Hammond, cuando usted vea un buen libro de Bill Hammond, él es un maestro de profetas, decía que la tercera y última reforma de la iglesia ya está revelando los tiempos y los propósitos de Dios en el planeta Tierra previos a la venida del Señor. Es decir, así como Juan el Bautista fue enviado previamente a la manifestación corporal del Hijo de Dios ministrando en la tierra, primero envió
al último de los profetas del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista. Y él anunció el nuevo tiempo, el nuevo pacto. ¿Cuál fue el nuevo pacto? Jesucristo. Entonces, la iglesia hoy día ha entrado en una nueva era del cristianismo. Cuidado, no confundir con la nueva era de los diablos y brujos y todas esas cosas. No, sino un nuevo tiempo, debía haber dicho. Un nuevo tiempo del cristianismo, la tercera reforma. Muchos pastores se van a resistir, van a decir, no es necesario, así estamos bien. Eh, pero Dios ya cumplió sus propósitos específicos en la primera y la segunda reforma. Permítame explicarle en esta clase cuánto se cumplirá y el tiempo profetizado en que está esta tercera reforma. Mire, la primera reforma empezó con la iglesia primitiva. Algunos que les gustan mucho llevar las fechas, dicen en el 4 antes de Cristo, que es la fecha donde muchos dicen realmente nació Jesucristo, hasta el 313, cuando un hombre que se llamó Constantino empezaron la sucesión papal. Y bueno, hasta ahorita van con León XIV, ¿verdad? No le crean al Papa, ¿eh? No le crean, de verdad no vale la pena, ¿eh? Bueno, ya algunas ya hasta se persinaron, no, hermana, eso ya pasó. Ah, bueno, la primera reforma fue con la iglesia primitiva. Luego la segunda reforma empieza en 1517 con Martín Lutero. Y los grupos proféticos y apostólicos que salieron ah, allá por el año 2000, en el 2007, 2008, dijeron, está empezando ya una reforma tercera de la iglesia. La iglesia ya no puede seguir con los principios que marcó Martín Lutero. Ya empezó a haber otro mover. Y para mí es fascinante estar viviendo en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Estamos viviendo el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dios está dando revelación como nunca antes se había dado. Está enseñando cosas que hace 10 años no sabíamos, ¿verdad? Y viene un movimiento de los santos, del Señor, la santidad, un tiempo cuando los creyentes en Jesucristo empiezan a reconocer y actuar con el entendimiento que Cristo Jesús nos ha dado el poder y nos ha dado una comisión para que nosotros seamos los manifestantes del reino de Dios. Sí, hoy más que nunca la humanidad necesita conocer que hay un rey, un señor, un salvador, un dueño, un amo del universo, que él pone reyes, quita reyes, mueve los astros, mueve los mares, etcétera, ¿verdad? Y donde quiera que vivan y trabajen es necesario conocer más de Dios, pero hay que definir qué es una reforma, ¿verdad? Miren, la reforma se edifica, así como alguien que está construyendo una barda con tabique, con mezcla, ¿verdad? La reforma es un movimiento social o político. ¿Se acuerdan de Benito Juárez que decía, ¿verdad? Las leyes de reforma en nuestro México, ¿no? Son movimientos sociales, son movimientos políticos, generalmente, ¿no? También son movimientos, en este caso, eclesiásticos, ¿sí? Que apuntan a que haya cambios graduales para mejorar un sistema, un proyecto o una sociedad. En nuestro caso, la tercera reforma que necesita y estamos trabajando en ello ya en la iglesia, ya estamos trabajando, ¿eh?
Yo soy un reformador, yo no quito el dedo del renglón. No me importa que me quieran quemar en leña verde, no me importa. Yo sé que en quién he creído y que soy un reformador junto con otros hombres de reino. Ujú. La palabra re significa repetición. Y forma significa imagen, aspecto. Por eso, reforma se dedica a replantear las cosas que están establecidas, a rehacer lo que ya está establecido, ¿sí? Esto es común, a veces hay reformas financieras, reformas sociales, reformas económicas, reformas religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú estás hoy conociendo ya de una tercera reforma. Ahora, cualquier hijo de Dios hoy puede manifestar ya lo sobrenatural, ¿no? Y más quienes han vivido algún milagro. ¿Alguien ha vivido un milagro? Levante la manita así, dígame. A mí me pasó un milagro, algo donde hubo a fuerza la intervención sobrenatural de Dios, ¿verdad? Entonces, cualquier hijo de Dios puede manifestar lo sobrenatural en donde Dios lo haya tocado, lo haya colocado en el territorio que le ha entregado. Por ejemplo, nosotros somos un grupo muy heterogéneo. Somos un grupo donde hay amas de casa, donde hay uno que otro varón, habemos aquí, eh, pero somos un grupo de diversas iglesias, de diversas denominaciones, vamos a llamarle algunos, ¿no? Pero estamos cada uno en un hogar, en un trabajo, en un negocio, pero algo tenemos en común, que somos hijos de Dios, que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que tenemos la Biblia como nuestra norma de fe, de conducta, creemos que allí nos habla Dios. Ahora, el creyente está llamado a demostrar el evangelio del reino. No solamente el evangelio de salvación. Por muchos años se predicó el evangelio de salvación, lo cual es bueno y es necesario, porque el nombre de Yeshua es Dios Salvador. Jesucristo es Dios Salvador. Pero hay algo más que la salvación. Jesucristo vino a predicar señales, prodigios, el gobierno de Dios, en fin, ¿no? Eh, no hay límite para esta reforma, ya seas joven, adulto, anciano. Yo creo que los que son pastores y maestros de escuela bíblica, o como un servidor que trabajo en el área profética y apostólica, pues tenemos un papel de reformantes para las nuevas generaciones. Empezar a enseñarles que hay un tiempo hoy de señales, maravillas y prodigios. En el transcurso de la clase, por ejemplo, nuestra hermana Angélica María nos decía que los del mundo, los brujos, los santeros, preparan a sus jóvenes y dicen, bueno, este va a ser tu espíritu guía, ¿no? Oye, si esta gente que está usando las fuerzas oscuras, las está usando con sus jóvenes, ¿no? Vete a dar una vuelta a una fiestecita de preparatoria, ujú, de nivel preparatoria, de cualquier escuelita, ¿verdad? De esas fiestas que te dicen, papá, la fiesta va a terminar a las 3 de la mañana. Y no, pero es que no, como si aquí es como la Cenicienta hasta las 12 de la noche. No, se te ponen, se te enojan y todo. Bueno,
Si nosotros que somos de esta generación que nació en el siglo XX, nos vamos a dar una vueltecita en lo que está pasando ya está pasando con los jóvenes de nuestra generación que nacieron en el siglo XXI, te vas a sorprender, te vas a sorprender. Basta a veces con ver las redes sociales y entonces aquí es donde debemos entrar en el poder milagroso de Dios, empezar a ocupar los montes. ¿Se acuerdan cómo empezó esta clase? Del águila que va a volar por encima de ras de suelo, donde las ovejas a ras de suelo son miopes, ¿no? Y el águila que es símbolo del profeta, ¿no? Mira, desde otra visión. Entonces, esta es la intención de crecer en la fe, mis amados, un llamado profético para empezar a ver las cosas desde la visión de Dios, ¿sí? Hoy hay cientos de apóstoles y profetas. Mire usted, un servidor he estado en varios países. Cuando fui a Corea del Sur, quedé anonadado de los proyectos y planes que tienen esas iglesias para alcanzar el mundo. Todo el mundo está percibiendo que las cosas están cambiando. En nuestro caso, por ejemplo, desde la pandemia, ¿quién iba a pensar que iba a haber una pandemia de 2 días? De 2 años, Dios mío, perdón. Quédate en casa, no salgas. Y si sales, ponte el cubrebocas. Ha sido la vez donde yo me he lavado las manos más que en toda mi vida me lavaba yo las manos. Y nació la iglesia virtual, nacieron estos programas, los empezó a aplicar la Secretaría de Educación Pública, el SON, el otro y el otro y el otro. Empezó a haber una comunicación, intercomunicación que solamente Dios pudo permitirlo para llegar hasta lo último de la tierra, ¿sí? Eh, Hoy ahí tenemos un mapamundi, ¿no? Tenemos un mapamundi donde podemos decir en todos esos lugares hay iglesia. Hay nacidos de nuevo. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha demostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? El mover o el actuar de los hijos del reino va a lanzar a la iglesia a entrar en la tercera y última reforma apostólica. Hermanos, hace años aquí en Puebla, déjenme explicarles, a ver si me entienden. Hay un auditorio es el más grande auditorio que yo he visto, que es creo que le llaman el BAM Center. Y cuando se hizo un evento cristiano, pusieron un mapamundi del tamaño del auditorio. Le aseguro que era de 100%. Una lona de mapamundi con todos los países de colores de 100%. Y a alguien se le ocurrió que hiciéramos un acto profético de darle vueltas y caminar alrededor de esa lona grandísima donde estaban todas las naciones. Ahí estaba Australia, Brasil, Norteamérica, China, Chile, África, Ghana, toda Europa, ¿no? Estábamos y caminábamos y decíamos, Señor, gana este mundo, por favor. Entonces, hoy día es tiempo de reconocernos como cuerpo de Cristo, aunque tengamos idiomas diferentes, ¿sí? Porque la preocupación del Señor por las personas es muy grande, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a
a ver qué es las reformas, ¿no? Aquí está la primera reforma apostólica, ¿no? La primera reforma apostólica aconteció en el primer siglo, cuando nació la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando andaba Pablo haciendo viajes para acá, para allá, dejó un grupo de discípulos, Timoteo y eh, Tito, y si usted ve Romanos capítulo 16, Febe, Acrícento y muchas casas, ¿no? La iglesia se reunía en casas. Ahí en Roma empezó una persecución espantosa porque el príncipe de este mundo, el diablo, los que estuvieron en la guerra espiritual del príncipe de paz saben a qué me refiero, nos tiene por archienemigos. Somos el peor dolor de cabeza del diablo. Gloria a Jesús, nuestro Señor y Salvador, bendito sea Él, ¿no? Pero empezó a hacer una persecución. Y los cristianos de la iglesia primitiva, ustedes pueden ver aquí esta gráfica, morían en el Coliseo romano adorando a Dios, cantando himnos a Jesucristo. No les importaba si los echaban con las fieras, con los osos, los leones, los tigres, o los empalaban como quiere de estar ahí, los ponían, los bañaban en brea que es una especie de chapopote, y los encendían como teas humanas. Y ellos en sus gritos adoraban a Jesús. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo tan fuerte, que toda la sangre de esos mártires Dios la tomó en cuenta y toda Grecia, mundo conocido, se empezó a convertir a Jesucristo. Se dieron cuenta que los ídolos mudos, que Júpiter, Zeus, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, no, no servían de nada, que Jesucristo es el verbo que se hizo carne. Y el corazón y la adoración que tuvo esa iglesia primitiva es un ejemplo extraordinario. Hubo una primera reforma apostólica. Y entonces el diablo astutamente dijo, ¿cómo los apagamos? ¿Cómo los apagamos? ¿Cómo apagamos ese fervor de estos hombres y estas mujeres? Y entonces se le ocurrió meter la religión, la sucesión papal, Constantino, por eso le digo, no le crean al Papa, al León XIV, no, no, les va a hablar con voz de oveja, pero su boca es como de dragón. ¿Mm? Bueno, esa fue la primera reforma apostólica. Se reformaron las cosas, hubo algunos escritores, hubo traducciones de la Biblia, se empezaron a recopilar las cartas que escribieron los apóstoles, ¿verdad? La teología juanina de Juan, la teología paulina de Pablo, la teología petrina de Pedro. Se empezaron a juntar las cartas, ¿no? Se dice que la hermana Febe, la diaconisa de Cencrea, era la que llevaba y traía las cartas, ¿verdad? Se las metía en el seno, en el ropaje, y las llevaba de una iglesia a otra. Y así varios hermanos, yo estoy seguro. Bueno, hubo otra segunda reforma apostólica porque el diablo dijo, no, pues vamos con la religión a pagar esa reforma. Y no se podía leer la Biblia más que en latín. Todavía mi abuelita y mi mamá dicen que aquí en Veracruz, en Puebla, solamente se oía la misa en latín secular, seculorum y quién sabe qué cosas más, ¿no?
Entonces, y si tú leías la Biblia, no, hombre, eras un hereje porque quién sabe qué te iba a pasar, ¿no? Pero hubo una segunda reforma apostólica que es conocida por los historiadores como la Reforma Protestante, porque esta reforma segunda protestó y mudó a la iglesia en sus tiempos. Hubo hombres como Martín Lutero, que era un monje agustino, que le entendía al latín y tradujo del latín al alemán, y Dios en su soberanía mandó a un inventor que inventó la imprenta, Johann Gutenberg. Y hubo otros predicadores que salieron, Savonarola en Italia, Whitfield. Usted ve la historia de la iglesia y se va a dar cuenta y va a decir, Dios mío, hubo un avivamiento, una segunda reforma, donde el asunto era hacer llegar la Biblia a todas las gentes y tener una libertad de criterio y confiar en el Espíritu Santo para entender las sagradas escrituras. Porque antes, si no te las decía el sacerdote, estabas en pecado banal, porque había pecado banal y había pecado mortal, ¿sí? Bueno, como a mí ya me excomulgaron, no me importa lo que me digan. Eh, bueno, entonces hubo esa segunda reforma apostólica. Y luego, en los últimos años, la iglesia contemporánea se empezó a dar cuenta y dijo, no podemos seguir como se ha venido, porque todos estos reformadores de la segunda reforma apostólica, pues eran exfrailes. ¿Sí me explico? Por ejemplo, Lutero era agustino, o Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera también eran frailes. Y el otro, el que se fue para Suiza, ¿cómo se llamaba? Ay, bueno, se me van los nombres, pero ¿cómo te diré? La parroquia, ¿no? El modelo que ellos conocían de iglesia, ¿no? Para trazar la palabra de Dios, que era la parroquia. La parroquia estaba organizada en un templo y había ahí, no había iglesias de grupos en casa, no había, digamos, estadios para hacer conciertos de alabanza y adoración, ¿no? No había radiodifusoras, y entonces la iglesia contemporánea empezó a darse cuenta de que era necesaria una tercera, y se llega a decir, quizá con osadía, ¿verdad? La última reforma apostólica y profética. Y yo estoy muy emocionado de estar viviendo, les repito, los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hay un libro que se llama, se los recomiendo, ahí les puse la portada, pues que esta, como es una escuela, recomienda libros. Les he recomendado varios libros clásicos que deben estar en tu biblioteca particular si te gusta leer. Menos Face y más Book. ¿Eh? Entonces, en la tercera y última reforma trae el inicio con el movimiento de los hijos del reino. Ya nosotros ya somos de reino. Ya somos hijos del reino, que estamos llevando una mudanza a la iglesia
y poner en el Evangelio el reino y poner los 7 reinos del mundo, ¿no? Los 7 montes, sujetos a Jesucristo, sea la economía, sea la política, sea eh, eh, la educación, ¿no? Entonces, por eso estamos trabajando con la tercera y última reforma apostólica. La mayoría de los teólogos evangélicos pentecostales no pueden ver otro propósito para la iglesia que nada más ganar almas para Cristo. Y ya que los ganas para Cristo, hay que prepararlos para que se vayan al cielo, ¿no? Pues no, ser cristiano también significa tener una influencia terrenal mientras tenemos vida en esta tierra. Yo no me voy a esperar hasta que me muera para que allá mi espíritu, no, 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 no. Entonces, en muchas iglesias te han dicho, pues tú síguele sufriendo porque te va a tocar la gloria allá arriba cuando estés en el cielo. Aguanta la vara y sigue llorando porque un día ya en el cielo vas a tener calles de oro, mar de cristal y no habrá más muerte ni, ¿cómo se dice? Ni lágrima, ni nada de eso. No habrá enfermedad. Es cierto, es cierto. Pero debemos prepararnos para ya estar listos cuando regresemos en el milenio con Cristo. Yo no sé si me estás entendiendo, ¿eh? Yo no sé si me estás entendiendo, ¿eh? ¿Verdad? Y cuando regreses en el milenio con Cristo, ¿dónde te va a poner el Señor? ¿Y qué te va a hacer en esos 1000 años? ¿De qué manera vas a servirle, no? No creas que te vas a pasar todo el tiempo con palmas en las manos, adorando al Señor ahí, con los ángeles, ¿no? Yo voy a ir a platicar con Pedro, con Pablo ahí. Voy a echarme unas vencidas con Sansón y a ver qué. Bueno, bueno, no, o sea, pues, es que el Señor va a regresar con todos los santos, va a regresar por 1000 años, ¿no? Entonces, por eso desde ahorita estamos preparando la meta, la visión de una iglesia que sí vamos a morir terrenalmente, pero vamos a regresar con el Señor, con un Cristo, con un deseo apasionado del cumplimiento. Por eso Apocalipsis, ahí está el cumplimiento, Apocalipsis 11:15. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Y cómo reinará? Acompañado de los santos. Ujú. Entonces el propósito de Dios es esta, miren, otra vez vamos a ver. La primera reforma apostólica fue el anuncio de los apóstoles, de los profetas, evangelistas, que nuestro amadísimo Señor Jesucristo derramó su sangre para salvación de los pecadores, para el perdón de nuestros pecados, que Cristo Jesús estaba reconciliando consigo al mundo, redimiéndonos con su sangre a todos los seres humanos que en Él confiemos y haciéndonos miembros del cuerpo de Cristo que se llamó la Iglesia. La Iglesia es en griego la reunión, la asamblea, pero ¿de quién? De los nacidos de nuevo, ¿sí? En la segunda reforma, otra vez,
El propósito de Dios era restaurar y reedificar su iglesia y llevarla a la madurez. Y esto se tendría que ir logrando a través de los 5 ministerios, a través de conocer las escrituras. Sin conocer las escrituras, esto no hubiera sido posible. Ahora, el propósito de Dios para este tiempo, cuando empieza a hablarse de profetas, de apóstoles, de gentes, quizá usted no esté de acuerdo con algunos de los que están ahí en la, este, en la foto, yo tampoco, porque algunos se agarraron ahí para que el ministerio de la prosperidad y todo, pero en fin. La tercera reforma apostólica es usar esa iglesia restaurada, no quedarnos en este tiempo, sino eh, sojuzgar todas las cosas, tomar dominio, llenar la tierra con el hombre para traer más y más el reino de Dios y transformar las naciones en naciones ovejas, para que cuando el Señor venga en su juicio haya más llenura del cielo y el infierno más vaciado. Recuerden que estamos viviendo unos tiempos donde la explosión demográfica es enorme. Nunca antes en toda la historia del mundo ha habido tanta gente en el planeta Tierra como hoy, siglo XXI. 8.000 millones de personas, ¿no? Entonces, hablando del tiempo, en la década pasadita del 2010 fue el gran inicio, donde se empezó a hablar de que es necesario una nueva reforma, cambiar los tiempos, etcétera, ¿no? Y empieza el proceso de una reorganización de la iglesia. Como les decía, empieza a ver la restauración de todas las cosas. Empieza a ver una palabra de sabiduría en relación a los últimos tiempos. Empieza el hombre a escudriñar el universo y empieza a darse cuenta el hombre hasta el momento que no hay otro planeta en todo este gran universo. Hasta el momento, no me pregunten de los extraterrestres, porque ese tema ya lo traté en el curso La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz. Eh, que no hay otro planeta como el planeta Tierra, que tiene una capacidad que Dios creó con seres humanos a su imagen y su semejanza. El Sol, por ejemplo, tarda 8 minutos en llegar la luz del Sol a nuestro planeta. El clima para que sea habitado por seres humanos es perfecto. No sé si has sabido, por ejemplo, que el diluvio no solamente está hablado en la Biblia. Hay otras culturas que hablaron de un diluvio, ¿sí? Entonces, vean ustedes, cada vez se está aumentando más y más la ciencia médica, la ciencia astronómica, astrológica, eh, la ciencia en la mecánica, la ciencia en todos los ámbitos, la tecnología. Y también en lo espiritual, toda verdad es paralela. En lo espiritual también nos estamos reformando. Haga la transición
participe de la transición. Yo voy a participar de esta transición con mi nieta, con mis nietos, ¿verdad? Bueno, ahí se los dejo. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y seremos los vencedores para reinar con Cristo en la tierra. Otra vez, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Cuando esté la séptima trompeta, dice, hubo grandes voces, o sea, gritos en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, en las constelaciones, va a haber gritos en los cielos de todos los ángeles y van a decir, ya la tierra, los reinos de ese mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él va a reinar. Un reinado justo, no como el de los políticos que creo que en esta semana van a elegir a los jueces, ¿no? Jesucristo es el juez de jueces, ¿verdad? Este es el tiempo, amados, de entregar toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro llamamiento para colaborar con el Espíritu Santo, con Cristo, y hacer cumplir su reino en esta tierra. Lo que puedas hacer, lo que sepas hacer, si eres impresor, pues imprime de vez en cuando, o ve a sacar fotocopias. Eh, Háblale a tus hijos, a tus familiares, a tus vecinos, hasta que podamos unir nuestras voces con el cielo. Ora más. Ten una cita. Bueno, ahorita les doy consejos. Haga la transición, hermano. Haga la transición en esta década del 2020 a 2030. Es un tiempo histórico, ¿eh? Histórico para la iglesia. Es un tiempo para que seamos más que vencedores. No es el tiempo como muchos quisieran ser más ricos, más sanos, más jóvenes. No, es el tiempo de servir al Señor. La edad que tengas, el lugar donde estés, no permitas que nada te impida ser participante de esta visitación. Se está moviendo el Espíritu Santo como nunca antes aquí en la tierra, en esta reforma. Padre, en el nombre de Jesús, permíteme orar. Levantamos este grupo, estas iglesias, estas personas, estos amados del Señor, para que seamos partícipes de reformar lo que tengamos que reformar en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, para la gloria de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Dele gracias al Señor si usted es alguien que tiene un llamado a transformar las cosas y no dejarlas como están. Que Dios le bendiga. Terminamos.